Ahora están viendo lo que tienen que ver. Habíamos empezado a ver cómo funcionaba el Cortex M4, algo del assembler y de los registros. Agregué para hacer un pequeño repaso de lo que dimos en la clase anterior y de ahí seguir. El procesador tiene 16 registros de propósito general. De esos 16 registros de propósito general, 12 son realmente de propósito general y hay 3 de uso reservado, o sea, no son tan generales. El último registro es el que hace de program counter, es el que va diciendo dónde tengo que buscar la próxima instrucción. El R14, ya lo habíamos mencionado, es en el que se guarda la dirección de retorno cuando se llama una subrutina, ¿sí? Y el R13 es el stack pointer. ¿Sí? Entonces esos registros se pueden operar como cualquier otro registro, pero tienen usos definidos. Manipular esos registros va a traer consecuencias en el funcionamiento del programa. De el 12 para abajo no son realmente propósitos generales. Yo puedo guardar cualquier valor ahí, operar y no pasa nada, ¿sí? No tienen ningún uso en particular. Los registros contienen números de 32 bits. Esos números pueden ser realmente números o pueden ser direcciones de memoria. Y en ese caso vamos a hablar de que lo estamos usando como un puntero. El PC es un registro que siempre es un puntero. El SP es un registro que siempre es un puntero. Lo que está guardado ahí siempre lo entendemos como una dirección de memoria. Pero en los registros de propósito general será un problema nuestro si lo que está es un número o un puntero. Habíamos hablado de los saltos, muy cortito. Un salto lo que hace es cambiar el valor del PC para que no se ejecute la instrucción que viene a continuación, que es lo que hace normalmente un procesador, sino una instrucción distinta. Hay dos tipos de saltos, incondicionales, donde siempre ejecutamos una instrucción que no es la que viene a continuación, y condicionales, donde podemos ejecutar la instrucción que viene a continuación o una específica en función de una condición. Esa condición son 4 banderas que estaban en la diapositiva anterior chiquititas, que son si la última instrucción dio 0, o sea, si el último resultado de la ALO dio 0, si dio negativo, si dio par o impar, o sea, se fija en el primer bit, en el último bit, si es 0 y no me acuerdo cuál otro, ¿sí? Y si hay acarreo. Entonces, en función de esas 4 condiciones, yo puedo saltar. Con esas condiciones voy a poder comparar todo tipo de números con signo o sin signo para poder implementar lo que nosotros usamos normalmente en C, que es mayor, mayor igual, menor, de números con signo o números sin signo. ¿Sí? Hay una tabla que no vamos a entrar para decir, bueno, cuáles serían las condiciones con las que yo salto. Los saltos incondicionales entonces siempre cambian el PC. Los saltos condicionales lo cambian si se da la condición y si no se da la condición sigue con el flujo secuencial normal. Y los saltos tienen distintas formas de especificar el nuevo valor del PC. Una forma es con un valor numérico y decirle de la instrucción que ejecutaría, movete 20 adelante, 50 adelante, 100 adelante. Con un offset, exactamente. ¿Sí? Eso tiene una ventaja que es que ya hablamos de que el compilador compila código que después el linker ubica en memoria. Ese tipo de saltos no necesitan ser arreglados después de compilado, porque como son 50 instrucciones adelante, no importa la dirección en que está la instrucción. Si yo muevo todo el programa binario compilado, el programa sigue andando. ¿Sí? Mientras que los saltos absolutos, los saltos donde decís saltá a la dirección 1000, y todas las referencias absolutas, cuando las muevo en linker, tengo que ir a arreglar las direcciones. ¿Sí? Otra posibilidad es que yo tome el valor de un registro y decirle, mirá, el registro está apuntando a la instrucción, así que trae el valor del registro y ponerlo en el PC porque esa es la instrucción a la que quiero saltar. A esa la vamos a usar para las subrutinas, ni más ni menos. Ahora, si en lugar de hacer un salto a la dirección 1000, vos le pones etiqueta, lo que le compilar No, porque ya está compilado. La etiqueta solo sirve para determinar el valor 1000. Pero una vez que la instrucción de assembler está puesta en 1000, no se puede, o sea, tenés que arreglarla igual. ¿Sí? Entonces, guarda con las etiquetas. Las etiquetas resuelven antes de la compilación. Cuando hablamos de realocaciones, después de compilado, ya en binario listo. ¿Sí? Bien. Ya habíamos visto esto también. La memoria RAM se divide en 3 segmentos.
el segmento de variables globales o el segmento static que va al inicio, el stack, que es el que está señalado por el puntero de pila, que lo repasamos en la clase anterior, y el heap, que es el que usamos con malloc y free. Este y este son dinámicos, este es dinámico bajo pedido y este es dinámico cuando yo uso subrutinas. Las variables locales se ponen acá y las direcciones de retorno a las subrutinas, que las vamos a repasar ahora, pero que también la habíamos visto, también se van apilando acá. Normalmente la pila va del final de la memoria y crece, señalada por el stack pointer, y para el heap el propio compilador usa un señalador, digamos, el hardware se desentiende del heap. El hardware solo da soporte para esto y para esto. Habíamos dicho que la pila, este tendría que haber estado antes, sin anteojos ve poco. La pila es una estructura de datos, es una forma de organizar cosas en donde yo solo puedo acceder por el tope. En todos los procesadores la RAM hace de vector y hay un registro que señala cuál es el tope de la pila. Yo solo puedo leer y escribir el que está señalado por el puntero. Cuando leo un dato, lo saco y muevo el puntero. Cuando agrego un dato, lo saco y muevo el puntero al revés de cuando quito, ¿sí? En nuestro caso es el R13. Hay dos opciones. Puede estar señalado el primer lugar vacío o el último ocupado. En el caso de Cortex está señalado el último lugar ocupado. Es decir, que cuando la pila está vacía, señala el 0. ¿Sí? Porque empieza en el FFFF. Y hay dos instrucciones o dos operaciones para trabajar con la pila. Push y pop. Push pone, pop saca. ¿Sí? Cuando agregan un elemento, decrementa el stack pointer en 4 porque se mueve hacia las direcciones bajas y guarda en el lugar después de decrementar. Y cuando cuando sacan hace al revés. Busca lo que está señalado por el puntero y aumenta en 4 el puntero. Dibujito simple. Normalmente los punteros los representamos con una flechita señalando en el mapa de memoria el valor. O sea, si esto es la dirección 1.008A000, SP señalando acá quiere decir que tiene este valor, 1.008A000. Cuando yo hago un push de un registro, entonces este se decrementa en 4, tendrá el FFFC, ¿sí? Como valor, gráficamente se movió al elemento anterior. Y lo que sea que tengamos en R, el valor numérico que está en R, se copia en la pila. O sea, lo que conservo es el valor numérico que está guardado en el registro en ese momento. ¿Sí? Si hago otro push, eso se pone encima. ¿Sí? Y obviamente cuando saco, tengo que sacar en el orden inverso en el que fui poniendo, pero ya vimos que eso cuando estamos en las subrutinas anda muy bien. Entonces, cuando termine mi subrutina esta, recuperaré R1 y después cuando termine la otra subrutina recién recuperaré R0 y eso funciona naturalmente así. Bueno, puedo seguir apilando y cuando voy sacando al revés. ¿Sí? Habíamos visto que es una subrutina y dijimos que las animaciones quedaron cruzadas. Que generalmente los programas tienen bloques de código que se repiten y para poder usar esos bloques que se repiten más de una vez, necesito algo más que un salto. Un salto no me resolvía una llamada a un bloque que se repite 2 veces en lugares distintos del programa, porque yo puedo decirle anda a la dirección 1000 y cuando vuelvo, ¿a cuál vuelvo? ¿Al primero o al segundo llamado? ¿Sí? Entonces, para poder implementar subrutinas o funciones, o como le quieran llamar, o un bloque que se repite en 2 lugares distintos, necesito algo más que un salto. Y ese algo más que necesito es saber de dónde me llamaron para volver al punto siguiente del que me llamaron. ¿Sí? Esto nos permite ahorrar memoria y demás. Además de eso, tengo que definir cómo le voy a pasar parámetros, pero no vamos a entrar en ese detalle, porque las subrutinas a veces no son idénticas. Hay pequeños detalles que tengo que cambiar entre llamada y llamada. ¿Sí? Entonces,
Cuando hablamos de subrutina no solo importa cómo voy y cómo vengo, sino cómo le paso un argumento para que el comportamiento sea muy parecido, pero no exactamente igual. ¿Qué es lo que necesitamos para tener subrutinas? Necesito poder convocarlas de distinto lugar, y eso sí lo puedo hacer con un salto, porque la subrutina está en un lugar físico. Entonces, yo le puedo decir, anda la subrutina que empieza en la dirección 1000 en 3 lugares distintos. Pero cuando vuelvo, tengo que volver al lugar desde donde la convoqué. ¿Sí? Entonces, necesito saber de dónde fue llamada, o sea, necesito saber el valor que tenía el PC antes de cambiarlo para poder volver a ese PC. Sí. No tendría sentido porque si vuelvo al mismo lugar, claro, pero es justo el que sigue. ¿Sí? Entonces, un salto común no hace falta, estamos cerca, pero necesitamos algo más. Y además tiene que haber un mecanismo para pasar parámetros y recuperar resultados, en el cual no vamos a profundizar mucho, en general se usan los registros. ¿Sí? Hay otros mecanismos, pero en general se usan los registros. También se puede usar la pila. ¿Qué se hace en ARM? Que no es lo que se hace en la mayoría de los registros, en los procesadores. En la mayoría de los procesadores, como la pila dijimos que funciona bien para las subrutinas, ¿sí? Y si volvemos al dibujo de recién, la subrutina A llama B y B llama C y C llama C, entonces podría ir guardando el PC en la pila y recuperándolo de la pila. Eso es lo que hace la mayoría de los procesadores. ARM no hace eso y casi ningún RISC actual hace eso. A la larga sí, pero lo tenemos que hacer nosotros. Lo que hace ARM es definir una instrucción de salto que, además de cambiar el valor del PC, guarda el valor del PC previo al cambio en el registro LR. Entonces, el valor al que quiero ir lo pone en el PC y el valor que estaba en el PC lo pone en el LR. Si yo estoy en una subrutina, ¿tenés felpone, Martín? Vamos a volver a dibujar lo que dijimos en la última clase. Si yo estoy en un programa principal, creo que está en una diapositiva más adelante, déjame que revise para no dibujar cosas que ya están. Si yo estoy en el programa principal, llamo a la subrutina A, es decir, pongo la dirección SA en el PC y esta C1, que es la dirección que tenía el program counter cuando le iba a llamar, la guardo en LR. Cuando termino, uso un salto a partir de un registro y le digo, bueno, volvé a donde estaba el LR. Como el LR quedó guardado con C1, vuelvo. Y esto se podría ejecutar en varios lugares y andaría siempre igual. SA es constante, siempre voy con BLSA. Este es saltar y guardar. Se llama branch and link. ¿Sí? Y siempre vuelvo con el LR porque el LR queda con el PC previo al salto. Pero eso sirve para subrutinas hojas, o sea, subrutinas que no llaman a ninguna subrutina. ¿Qué pasa si tengo subrutinas que llaman a otras subrutinas? Bueno, lo que tengo que hacer es yo, en la subrutina, esta que va a llamar a otra, tengo que encargarme de yo ponerlo en la pila. ¿Sí? ¿Por qué se hace así? Porque como son muchas subrutinas hojas y pocas subrutinas intermedias y poco nivel de anidamiento, ahorro guardar un montón de datos en la pila y gano velocidad. ¿Sí? A la larga sigo usando la pila, pero me cargaron el fardo a mi programador de tener que guardarlo en la pila. Micros más viejos guardan automáticamente en la pila siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda el esquema de una subrutina anidada? Lo que acabamos de decir. Este que es el programa principal llama a la subrutina. Pone RSA en el PC y guarda el punto de retorno, que es justo el que siga la instrucción, o sea, el R1 lo guarda en el registro LR. Si esta subrutina quiere llamar a SB, tiene que antes de hacer el BL SB, no SA, no se va a llamar ella misma, tiene que hacer el push de LR y guardar este valor de retorno en la pila para que cuando se haga el salto no se pierda. ¿Sí?
Entonces, hace el push, lo guarda en la pila y ahora queda con LR. Si esta hiciera lo mismo, también debería de hacer el push ella, guarda R2 arriba y acá quedaría un R3. Y cuando empiezo a volver, como esta va a recuperar de la pila, ¿sí? Va a andar bien y puedo anidar todo lo que haga falta. Entonces, esta vuelve con LR, vuelve a R2, que es lo que debe. Esta, como hizo un push, tiene que hacer un pop. Podría hacer un pop LR y BXLR, o puede hacer directamente un pop PC y decir, lo que saqué de acá, si bien estaba en el registro LR, ponerlo en PC. ¿Sí? Y entonces, esta vuelve a R2 y esta vuelve a R1 y elimina R1. ¿Sí? ¿Está claro? Reglas de uso del stack. Ustedes en general en C no manejan el stack a mano, no van a tocar el stack. Pero está claro que el stack tiene que quedar tal cual como lo encontraron. O sea, si pusieron algo en una subrutina, lo tienen que sacar. ¿Por qué? Porque las direcciones de retorno van quedando en las subrutinas y el stack funciona muy bien siempre que lo que yo puse lo saque. O sea, es una estructura que funciona simétrica, digamos. ¿Sí? Entonces, todo lo que pongan lo tienen que sacar y todo lo tienen que sacar en el orden inverso al que lo ponen. ¿Sí? Entonces, la subrutina tiene que hacer push en un lugar y tiene que hacer pop en otro lugar. Y en general, si hace push al principio, tiene que hacer pop al final. ¿Sí? Y tiene que ser como simétrico y como espejado todo para que funcione. Y por sobre todas las cosas, todo tiene que estar, o sea, todo tiene que quedar como lo encontraron. Es una regla inamovible. Si el puntero de la pila se corre por alguna razón, el programa se cuelga. Sí o sí. Además, como es un área dinámica, ya lo habíamos dicho, esto va creciendo y podría llegar a suceder que se superponga con el heap o con las variables. ¿Sí? Y eso es difícil de determinar, pero en algún momento hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo. En general, le damos un espacio calculado a ojo. Cuando veamos sistema operativo, le vamos a tener que asignar una pila a cada proceso. Ya no va a ser una pila global, es una pila por proceso. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos qué va dentro de la pila, aunque no la manejemos. ¿Sí? Si tenemos varias subrutinas anidadas y esas subrutinas tienen vectores locales de 200 elementos, y por lo menos le voy a tener que dar 200 elementos para que ponga la variable local en la pila, ¿sí? Como mínimo. Y si tengo varios niveles de anidamiento, y bueno, por lo menos hay una dirección de retorno por cada anidamiento que tengo que manejar, ¿sí? Como para poder tener una idea de dimensión de la pila. Y a eso multiplicarlo por 1,5, como para empezar a hablar de decir cuánto espacio necesito en la pila, ¿sí? Bien. Hay algo que no es muy significativo para ahora, pero sí es significativo para entender interrupciones, y es cómo se pasan argumentos en una subrutina. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí es importante que sepan que para que un programa escrito en C pueda llamar a un assembler, o escrito en Pascal, o escrito en Python, o para que un programa de Python llame a un programa escrito en C, cosas que suceden habitualmente, tiene que haber una forma estándar de pasar parámetros. O sea, cuando yo en Python le digo que la función tiene estos argumentos, y después en C quiero agarrar esos argumentos, tienen que estar estándar. Entonces, una de las cosas que definen los compiladores y las arquitecturas son el estándar de cómo se pasan los parámetros. En el caso de Cortex hay un único estándar que se llama ABI, que es estándar para la interfaz de aplicación binaria, es decir, un estándar para que a nivel binario compilado los programas sean compatibles. Ese estándar dice que los primeros 4 registros del R0 al R3 pierden el valor o pueden perder el valor cuando se llama una subrutina. Entonces, yo llamo una subrutina y tengo datos en R0, R1, R2 o R3, puede suceder que cuando vuelva a la subrutina, los datos que yo tenía ahí no estén más. Si tengo datos y me interesa guardarlos, yo como programa convocante
tengo que almacenar eso en la pila antes de llamar a la subrutina. ¿Sí? Del R4 al R12 se invierten. Si hay datos importantes ahí, o sea, yo puedo dejar cosas en el R4 o R12 y si la subrutina los quiere usar, tiene que guardarlo y devolvérmelos antes de volver. ¿Sí? Entonces nos repartimos. 1/3 de registros son de la subrutina. Puede manipularlo como se le dé la gana y los otros 2/3 son del programa principal o de la subrutina que llama y de la subrutina que es llamada. ¿Sí? La que es llamada puede manipular libremente de R0 a R3. Y la convocante, la que llama, puede guardar tranquilamente de R4 a R12. ¿Sí? Y si alguno necesita un registro que no está en sus límites, él es responsable de guardarlo. Esto va a ser importante porque cuando veamos la interrupción dentro de 3 diapositivas, esto se va a guardar automáticamente y va a haber una razón para que eso se haga. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una interrupción? Vamos a explicarlo así rápido. En la vida real, o sea, si ustedes, humanos, tienen una interrupción, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes están haciendo algo. En el ejemplo que vamos a seguir así rápido, se supone que están estudiando. Hagamos de cuenta. ¿Sí? Están ejecutando una tarea, un procesador está ejecutando un programa. ¿Sí? Reciben un pedido de interrupción, reciben una señal que les pide suspender lo que están haciendo para hacer algo alternativo. Y ese pedido es físico, es por hardware. Y en la interrupción sucede exactamente igual. Hay una señal de hardware que hace un pedido. ¿Sí? Supongamos en el caso de ustedes que lo llaman por teléfono. Y en el caso del procesador hay una patita específica que entra al control del microprocesador para decirle necesito que suspendas el flujo este natural que venís teniendo porque necesitamos hacer algo en principio importante. ¿Sí? En realidad ustedes van a decidir si es importante. Si están en el celular van a mirar el... No, no es importante, lo van a dar vuelta. O van a decir si es importante y lo van a atender. El procesador hace lo mismo. Hay un esquema de prioridades para decidir si eso que está ocurriendo realmente es importante y debe ser atendido o no. ¿Sí? Ese esquema de prioridades puede ser tan básico como todo es importante, nada es importante y tenemos un bit y es todo nada. O puede haber un esquema numérico para decir de acá para abajo sí, de acá para arriba no. ¿Sí? O sea, depende del procesador, depende de la época, depende de la tecnología. Es más burdo o más fino el nivel de prioridades. Pero siempre hay un estoy ocupado, no me molestes, o un, bueno, vamos con la interrupción. Teléfono no, alarma de incendio sí, por ejemplo. Sí, exactamente. O teléfono, claro, y después puede ser tan básico como teléfono de fulanito no y de menganito sí. ¿Sí? Si va a atender, le avisa al otro que va a atender. En el caso del teléfono, atiende en el teléfono. En el caso del procesador, se manda una señal al dispositivo, se manda una señal diciendo estoy atendiéndote. Hay un acknowledge de la interrupción hacia afuera y durante ese mismo proceso se guarda el estado de lo que estoy haciendo para poder seguir cuando termine. Si ustedes estaban leyendo un libro, por ejemplo, pondrán un señalador, lo pondrán boca abajo, de alguna forma marcarán lo que estaban haciendo. Es más, es probable que si estén poniendo un libro, estén haciendo determinadas cosas, terminen la tarea puntual exacta que están haciendo en ese momento. Si suena el teléfono y ustedes están abriendo la heladera para sacar algo, van a terminar de sacar algo y cerrar la heladera antes de ir siquiera a mirar el teléfono. ¿Sí? Entonces hay un cierto nivel de atomicidad de decir, bueno, lo que estoy haciendo en este momento lo termino para poder dejar algo en un estado coherente. O sea, dejo la botella arriba de la mesa, no dejo la heladera abierta. ¿Sí? Entonces en el procesador pasa lo mismo. Hay que guardar el estado de lo que estamos haciendo para poder retomarlo y además va a haber ciertos puntos en los que puedo suspender y hay ciertos puntos que decir, bueno, no, primero termino esto que estoy haciendo, que es insuspendible, y recién cuando tengo un estado para guardar, puedo suspender. No se interrumpe en el medio de una instrucción. ¿Sí? Las interrupciones son entre instrucción e instrucción. La instrucción se completa, porque no se puede dejar por la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Cuando estás terminando la ejecución, se analiza si hay una interrupción y si hay una interrupción, no empezás el fetch de la que sigue. Claro.
¿Sí? Por eso, o sea, mínimamente se termina la instrucción, porque vos no vas a poder guardar el estado de una instrucción que está por la mitad, básicamente. Se atiende el teléfono, se sirve la interrupción, se hace lo que se te está pidiendo hacer a través de esa señal, ¿sí? Lo que sea, y cuando terminás, volvés a lo que estabas haciendo, ¿sí? Recuperando el estado de eso que habías dejado pendiente. El flujo es exactamente el mismo en un programa, ¿sí? Entonces, esto no vale la pena repetirlo. Gráficamente lo que va a suceder es esto. Nosotros estamos corriendo lo que vamos a llamar programa de usuario o programa principal. Un programa. Esto podrá ser una subrutina en realidad, no necesariamente tiene que ser el programa principal, pero es el programa de background, lo que se está haciendo cuando no hay una interrupción. Porque a diferencia del estudio y el teléfono, donde son dos actividades distintas, acá dejamos de ejecutar un programa para ejecutar otro programa. Entonces es fácil confundirse en qué programa estamos, en el que estábamos antes de la interrupción o en el que está atendiendo la interrupción. Son programas, ¿sí? Entonces, al programa que estábamos ejecutando hasta que llegó la interrupción, les vamos a llamar programa principal, aun cuando sea una subrutina, ¿sí? Llega el pedido de interrupción, en algún momento seguro que no es justo cuando se acaba una instrucción. Bueno, quedará pendiente hasta que se complete la instrucción. Cuando se completa la instrucción se evalúa la prioridad de esto y la prioridad de esto. Y si esto es menos importante, queda pendiente hasta que esto deje de ser importante. ¿Sí? Porque básicamente no hay otra opción. Y si esto es importante, bueno, se atiende. ¿Qué se hace? Se evalúa la prioridad, se la acepta la prioridad, se genera el reconocimiento, se guarda el estado del CPU y se empieza a ejecutar una nueva subrutina. Esto se hace por hardware, esto lo hace el control del procesador, el mismo control que hace el ciclo fetch, decode, execute. Una vez que apuntó el PC a la primera instrucción, esto es un programa. El control deja de ser consciente de que está teniendo una interrupción, en principio, y empieza a ejecutar un programa exactamente igual que el que venía ejecutando. ¿Sí? Hasta que terminemos. Ahora, si lo ven, esto es muy parecido a una subrutina. Yo venía ejecutando el programa, suspendí, me voy a ejecutar otro programa y vuelvo. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La diferencia fundamental es que el salto no es parte del programa, o sea, yo no salto a una subrutina. Externamente me piden que suspenda el programa y ejecute la subrutina. Como eso sucede externamente y el control es el que carga el valor del PC, hay un par de problemas. Primero, ¿de dónde saco el valor ¿Cómo sé qué valor le tengo que dar al PC? Y segundo, ¿qué hago con el valor anterior del PC para después poder volver? El guardado del PC lo tengo que hacer también por hardware. En los Cortex ya lo venía haciendo el guardado del PC. ¿Dónde guardaba el PC? En el LR. Bueno, este va a ser algo parecido. Ahora, como esto es tan parecido a una subrutina, Cortex dijo, ¿por qué no lo hacemos idéntico a una subrutina? Tan idéntico como para que el código C que yo compile sea exactamente el mismo, sea una subrutina, sea una interrupción. Parece una buena idea. El problema es que al final de una subrutina yo tengo que recuperar el valor de retorno únicamente. Al final de una interrupción tengo que recuperar algunas cosas más. Por ejemplo, el nivel de prioridad que tenía este proceso. Porque esto tenía una prioridad. Yo entro en una interrupción que es más importante. Cuando termine tengo que volver a la prioridad en la que estaba, que no sé cuál era. Entonces, en este proceso se guardan a veces más cosas que las que se guardan en una subrutina y cuando termino tengo que recuperar todo lo que tenía que no había recuperado en una subrutina. Entonces, son muy parecidas pero hay algunos detalles y normalmente la última instrucción era distinta en Assembler. Para poder usar un BXLR a secas, Cortex, cuando guarda el estado del CPU, guarda los 4 registros que la subrutina podría estar cambiando sin avisarle a nadie.
En una interrupción tengo que dejar todo como estaba, sí o sí. No puedo decirle al programa, vos no uses nunca los 4 registros porque por ahí viene una interrupción y te los cambia. No funciona. Entonces, Cortex guarda automáticamente los 4 registros que ésta podría cambiar. Si ésta usa más registros, que los guarde como cualquier otra subrutina. Pero del 0 al 3 los podría haber cambiado sin guardarlo y queremos que sea idéntica. Entonces, acá se guardan más cosas, acá se recuperan más cosas, estas cosas ya se guardan en la pila, porque no puedo guardar 4 registros en el LR. Entonces, el mecanismo es parecido, pero técnicamente hay diferencias. Acá sí se guarda en la pila, en las subrutinas normales no, y acá sí se recupera de la pila. Para eso hace una trampa con el LR. Le pone un valor extraño al LR, y cuando ustedes hacen BXLR acá, dice, ah, pero esto no es una subrutina. Por el valor del R que tengo, que es un valor negativo, FFFFFF9, esto es una interrupción. Entonces las cosas las tengo que sacar de la pila. ¿Se entiende? Es un problema técnico, pero que nos interesa por el código que vamos a ver después. ¿Sí? Una interrupción es como llamar a una subrutina, pero por hardware. Como ocurre por hardware, lo que se guarda de estado suele ser un poquito más que el que se guarda en una subrutina normal, y lo que se recupera también suele ser un poquito más. Entonces, si bien son similares, muchas veces el assembler no es igual. En el Cortex sí es igual, pero para hacerlas igual guarda algunos registros acá cuando en las subrutinas normalmente no guarda ninguno. ¿Sí? Entonces, las interrupciones son externas, por definición. Como son externas, el programa principal no puede prever, el programa que estaba en ejecución no puede saber cuándo va a llegar una interrupción. ¿Sí? Y normalmente una interrupción pide un servicio, o sea, reclama que te transmitan algo, que le manden algo, que procesen algo, que el programa deje lo que esté haciendo para hacer algo que es atenderla, en definitiva. Obligatoriamente tienen que ser transparentes para el programa principal, es decir, tiene que dejar el programa principal tal cual estaba. Porque el programa principal no se puede prevenir de una interrupción. No sabe en qué momento va a llegar una interrupción. Para el programa principal escribió un dato en un registro y de repente el registro cambió y no sabe por qué. ¿Sí? Entonces es mandatorio que las interrupciones dejen todo, absolutamente todo, tal cual lo encontraron. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia entre las interrupciones y las subrutinas? Las interrupciones son asincrónicas, no sé cuándo van a llegar. Las subrutinas sí, yo las estoy llamando. Entonces, hay cosas que puedo hacer en la subrutina que las interrupciones no puedo hacer. ¿Cómo sabe el control a qué dirección hay que saltar? Predefinido donde salta en función de... Definidas por mí. Porque hay procesadores que las tienen predefinidas. Hay procesadores que saltan la instrucción 1000. Y vos acomodate y ponés la instrucción 1000. No, no es lo normal. Lo normal es una tabla o un vector. Por eso se llaman interrupciones vectorizadas. Cada interrupción va a tener un número. ¿Sí? Cuando tenemos más de una interrupción, que siempre tenemos más de una. Y entonces voy a ir a buscar, si vos sos la interrupción 17, voy a buscar la entrada 17 de la tabla. Si sos la interrupción 25, voy a buscar la entrada 25 de la tabla. Esa tabla sí está en un lugar fijo, ¿sí? Puede ser un lugar absolutamente fijo, en la dirección 1000, en la dirección 0, normalmente está al inicio o al final de la memoria, o puede haber un registro, como el SP, que me dice dónde empieza la tabla. Y yo puedo mover la tabla cambiando el valor de ese registro. Un registro puntero a la base. Es un registro del procesador que no es de propósito general, es de propósito específico, sirve nada más que para eso, y yo ahí le pongo la dirección de inicio. Y a partir de ahí él suma lo que le hace falta y dice, bueno, si la tabla empieza en la dirección 2000 y quiero la entrada de interrupción 17, tengo que ir a la 2000 más 17 por 4, ahí tengo que buscar 4 datos. ¿Sí? El número de la interrupción está asociado con el trigger de hardware que Espera, sí. En el caso del Cortex, en el caso de casi todas. En algunos se puede reprogramar, pero en el caso del Cortex está asociado a
la patita de ENVIC por la que entra y eso lo decidió el fabricante Silicio. O sea, es así y no se puede cambiar. ¿Sí? En general, el número de interrupción no es flexible. Es algo rígido. Lo que es flexible es decirle, esa interrupción tiene que saltar a esta subrutina. ¿Sí? Ese es el famoso vector de interrupciones. Es la tabla donde están las direcciones de inicio de cada subrutina. Normalmente, además de las interrupciones, esto se usa no solo, o sea, las interrupciones dijimos que son muy parecidas a las subrutinas, pero tiene dos diferencias fundamentales. La primera es que se producen por hardware, totalmente asincrónica. La segunda, que ustedes no se dieron cuenta, es que yo no necesito saber la dirección donde está la subrutina. Para llamar a una subrutina yo hago un salto a la primera instrucción. En una interrupción, como eso está en una tabla, se busca de la tabla. ¿Sí? Entonces el programa principal no necesita saber dónde está la subrutina. Parece trivial, pero es muy importante cuando el sistema operativo lo compila una persona y a la aplicación lo compila una persona distinta. Entonces, la persona que compiló la aplicación no sabe las direcciones de las rutinas del sistema operativo. No se pueden llamar como subrutinas normales porque no sé en qué dirección están. De hecho, se van a dar cuenta rápido si esta máquina tiene 32 GB de RAM, esa tiene 16 y esa tiene 8 y tiene el mismo sistema operativo. Seguro que las cosas no están en el mismo lugar. ¿Puede ser por un tema de seguridad? No, por un tema técnico. Si vos querés que el vector de interrupciones se puede manipular en tiempo de ejecución. Por lo tanto, yo puedo mover las subrutinas en tiempo de ejecución. Mientras que las llamadas no se pueden manipular en tiempo de ejecución. Salta a la dirección 1000, ya está. Una vez que compilaste 1000 es 1000. ¿Se entiende? Entonces, este mecanismo de llamar a interrupciones te sirve para llamar a ciertas cosas que pueden ocurrir. Esas cosas que pueden ocurrir se llaman traps. Ejemplo sencillo de un trap, dividir por 0. ¿Cuál es el resultado de dividir por 0? ¿Y qué hace el procesador? Produce un trap. ¿Sí? Produce una interrupción por software, que se llama, no es una interrupción porque no es externa, pero pasa algo por el estilo. Me estás pidiendo que ejecute algo que no puedo ejecutar, tendría que ir a alguna rutina a decirle, che, mirá, pasó esto y no lo puedo resolver. ¿Sí? Entonces, un trap es algo parecido a una interrupción, en el sentido de que ocurre, no sé muy bien cuándo, no es asincrónica, porque va a ocurrir siempre a consecuencia de una instrucción, pero no es el flujo normal de una instrucción. Es una instrucción que tiene un problema. Entonces, se utiliza ese mismo esquema de interrupciones para resolver esos problemas de esas instrucciones. ¿Qué problemas? Bueno, la instrucción no existe. El código de operación que puse es inválido, no existe ese código de operación. Me está pidiendo que ejecute una instrucción que no sé cuál es. Me está pidiendo que lea memoria que no está implementada. ¿Qué voy a leer? Tengo un bus con control de paridad y los datos que vinieron por el bus están corruptos. Y de esas puedo seguir con miles. ¿Sí? División por 0 es un trap. Y otras cosas más. Donde necesito, o sea, el micro no lo puede resolver y tiene que ir a un supervisor, el sistema operativo, normalmente, que diga, ¿qué hacemos? Porque yo no puedo seguir, yo como micro solo no puedo seguir. ¿Sí? Y ese supervisor podrá a veces parchar el problema y a veces no. Si es un error de paridad, puede decirle, bueno, a ver, volvamos a leer el mismo dato. ¿Qué instrucción era? Esta. Bueno, la repitamos a la instrucción y volvamos a leer a ver si ahora pasa el dato sin error de paridad. ¿Qué sé yo? Podrá reconstruir la paridad. O podrá decir, bueno, listo, matemos el proceso. ¿Sí? La división por 0 es insoluble. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nada. Una instrucción inválida es insoluble. ¿Sí? Entonces, normalmente hay, además de las interrupciones, vienen asociadas los traps. Los traps son iguales, pero no son señales externas. Son problemas internos del proceso que usan el mismo mecanismo. Entonces, hay un trap por error de bus, que es el trap 12. Usa la entrada 12 del vector de interrupción y es como si fuera la interrupción 12. ¿Sí? A todo el conjunto de interrupciones más trap los llamamos nosotros excepciones.
Ahora, estos nombres son terriblemente intercambiables. Lo que para ARM son excepciones, interrupciones y trap, para Intel pueden ser interrupciones, interrupciones por software y excepciones. O interrupciones, interrupciones por software. Intel le puede llamar interrupciones a todo el conjunto de excepciones, a esto interrupciones por software, el otro también interrupciones. Entonces, cada fabricante y cada literatura mezcla estos tres nombres como le viene en gana. ¿Sí? Lo cierto es que hay un conjunto de cosas que son externas, un conjunto que son internas y que como son muy parecidos, más parecidos todavía que las subrutinas, los dos conjuntos utilizan el vector de interrupciones y los mismos mecanismos para resolver los dos problemas. ¿Sí? Uno es interno, el otro es externo. Bien, ¿puede suceder que haya más de una interrupción simultánea? Sí, puede suceder. Si tenemos más de una por lo menos. ¿Cómo se resuelve? Bueno, normalmente se resuelve por prioridades. Si suena el teléfono y su madre la llama al mismo tiempo, decidirán qué es más importante, atenderán primero una y después la otra. Entonces, normalmente los procesadores van a dar un mecanismo para resolver simultaneidad, ¿sí? Que lleguen más de una interrupción al mismo tiempo. Y ese mecanismo normalmente va a pasar por prioridades, o sea, por decir, bueno, esta tiene prioridad 3, esta tiene prioridad 5, esta tiene prioridad 7, algún esquema numérico para decir, si llegan 3, voy a atender a esta. Ese esquema puede ser fijo o puede ser programable, ¿sí? Micros más viejos tenían 7 patitas de interrupciones y la que entraba por el 1 era más importante que la 2 y no lo podías cambiar. Si vos querías que una sea más importante, conectarla a la pata 1. En los nuevos esos esquemas son flexibles, vos podés cambiar la prioridad. Además de que haya... Es lo que hicimos en el SysTick, exactamente. Además de simultaneidad, puede suceder que haya anidamiento. Es decir, estoy atendiendo el teléfono, estaba estudiando, me interrumpieron por el teléfono, estoy hablando por teléfono y en lo que estoy hablando por teléfono me llama mi madre. Que no es lo mismo a que me llame al mismo tiempo mi madre y el teléfono. ¿Sí? En un caso yo puedo decir, lo de mi madre va a ser más corto, primero atiendo y después atiendo el teléfono, atiendo y digo, espera un cachito. Y en el otro, yo ya empecé, estoy haciendo otra cosa y viene un pedido por encima. ¿Se puede anidar? Depende. O sea, en general se puede anidar. ¿Van a anidar? Decidan ustedes. Obviamente es más complicado anidar que no anidar. Si no anido, ¿qué sucede? Demoro más en atender una interrupción. Se supone que las interrupciones son cosas medianamente importantes que no puedo postergarlas indefinidamente. ¿Sí? Entonces, hay que ver si puedo esperar. Normalmente, ¿cómo se resuelve el anidamiento? También con prioridades. Pero son prioridades no necesariamente iguales. O sea, las prioridades para simultaneidad no necesariamente son las mismas que para anidamiento. ¿Sí? En el Cortex hay un esquema de prioridades que resuelve las dos cosas al mismo tiempo, pero por separado. La prioridad que ustedes fijan, una cantidad de bits determina si se van a anidar o no, y otra cantidad de bits determina cuando hay simultaneidad qué va a pasar. Cuidado con la simultaneidad porque cuando ustedes tienen dos interrupciones, tienen una y dejan la otra pendiente, si en el proceso llega una tercera, tengo dos simultáneas, las dos que no atendí, la que hace rato que viene esperando y la nueva, siguen siendo simultáneas. O sea, no es solo simultáneas las que llegan las dos justas en el mismo T. Lo que quedó pendiente sin atender y se va amontonando, también es simultánea. ¿Sí? Simultánea es, en este momento tengo que elegir una para atender y tengo 3. No importa si hace una hora que está esperando. Y anidamiento es, yo ya estoy atendiendo una y llega otra. ¿Sí? Si la dejo pendiente, se va a hacer simultánea con todas las que vayan llegando después. Las dos cosas se resuelven con prioridades. En el Cortex es un valor numérico de 8 bits. Hay un punto de corte. Los bits más significativos definen el anidamiento y los bits menos significativos definen la simultaneidad. ¿Sí? Se busca que no haya dos interrupciones con la misma prioridad exacta para que vos sepas sin lugar a dudas cuál es la que va a atender. ¿Sí? Entonces, la parte de simultaneidad tenés como un grano más fino. Bien. En el Cortex, lo que ocurre, como en la mayoría de los procesadores, es que el procesador como tal solo tiene una línea de interrupción.
Y hay un chip periférico que se encarga de gestionar todas las interrupciones y de decidir si la interrupción que estoy atendiendo es más importante que la que acaba de llegar y entonces le aviso al procesador que suspenda o si me la guardo hasta que llegue el momento de evaluar la que sigue. O sea, es un chip que está muy asociado al micro, pero que es externo al micro. Del micro entra un pedido de interrupción, entra una señal de decirle te la voy a atender porque internamente hay una bandera global que dice no atiendo ninguna interrupción, ¿sí? Hay como un filtro muy grueso, entonces para que el de afuera se entere y un par de cositas más, pero toda la gestión de interrupción está delegada a un periférico, muy especial, pero un periférico. Ese periférico en el córtex se llama EMBIC, que es el gestor de interrupciones. En los córtex, el procesador y el EMBIC son parte del núcleo, no son parte de los periféricos normales que diseña el fabricante. Entonces el EMBIC viene predefinido. El EMBIC tiene puede manejar 255 excepciones, de los cuales 16 son traps internos y 240 son interrupciones externas. ¿Sí? Si le sobran, listo, no implementen el silicio que les falta, pero está diseñado para 240. En la EDUCIA nosotros, por ejemplo, solo usamos 53. Nosotros no, el que fabricó el silicio, porque todo eso está dentro del silicio, no podemos cambiar nada de esto. ¿Sí? Si nosotros fuésemos un fabricante de microprocesador y licenciamos ARM, podríamos elegir las 240 entradas del EMBIC y implementar las que querramos. Cuando compramos un microcontrolador, eso ya vino tabulado. Las prioridades de esto son flexibles, o sea que no importa si lo conecto en la 1 o en la 7, pues yo voy a ponerle más prioridad a la 7 o más prioridad a la 1. ¿Sí? Y para algunas cosas se usa el número de interrupción y para otras se usa el número de excepción. Como hay 16 de diferencia, hay que restar. ¿Sí? Hay un vector, que es el vector de interrupciones. El vector de interrupciones en realidad es un vector de excepciones, o sea, tiene 256 entradas, ¿sí? Y se apunta con un puntero, con un registro, donde empieza. Normalmente el registro está en 0 y normalmente el vector de interrupción está a partir de la dirección 0, pero se puede cambiar el tiempo de ejecución. Eso usan los bootloaders, por ejemplo, cambiar el vector. Y ustedes van a buscar la rutina de servicio con el número de excepción en la tabla. Y en esa tabla van a estar todas las direcciones de inicio de todas las rutinas. ¿Sí? Esa tabla normalmente sí está completa y se apunta a rutinas que no hacen nada si ustedes no la quieren usar. ¿Sí? Pero no se dejan valores al azar en la tabla. ¿Sí? Se apuntan todas las entradas a una misma rutina que es un lazo infinito para que si hay una interrupción que ustedes manejaron mal, se paren el lazo infinito y no vaya a parar a Dios sabe dónde. ¿Sí? Para que una interrupción se atienda tiene que pasar varias cosas. El procesador tiene una máscara global para decir atiendo o no atiendo interrupciones, todas, ¿sí? Que se llama PRIMASC, que es lo primero que tenemos, que es el CPSI, que la instrucción que pusimos. Eso es la máscara global. Eso hace que el procesador no atienda interrupciones directamente, sin importar cuáles. Además de eso, cada dispositivo suele tener una bandera para decir si va a pedir interrupción o no, o sea, si lo quiere usar por interrupciones o no. En el SysTick se configura en la función que habíamos puesto. Además de eso, yo puedo manejar el nivel de importancia de mi programa principal con algo que se llama base PRI. Entonces le puedo decir, mi programa principal tiene prioridad 5. Solo voy a tener interrupciones de la 4 para abajo porque los números están invertidos. ¿Sí? Entonces solo voy a tener cosas que sean más importantes que 5. Y además el dispositivo tiene que pedir interrupción. ¿Sí? O sea, te tiene que dar todo eso para que haya una interrupción. ¿Qué hace el hardware? Lo dijimos recién. Sí. En cuanto a lo recién, si hay un programa principal, le pongo 5. Eso significa que si existiera una interrupción de 6 para arriba, no lo voy a tener nunca. Se supone que lo vas a poner 5 durante una cierta cantidad de tiempo y después te vas a volver a bajar. Pero digamos, para suicidarse uno es libre. Sí, es un registro. A ver, el Cortex tiene, más allá de esos 16 registros a propósito general, así a vuelo pájaro, 45 o 50 registros más de propósitos específicos, o sea, que sirven para cosas muy puntuales. Uno de esos registros es el base PRI. Es un número de 8 bits que dice cuál es tu prioridad actual. Cosas por encima de ese número no se atienden, por debajo sí. Es un registro. Ponele el valor que quieras en el momento en el que quieras. ¿Sí?
Entonces es dinámico. Según la tarea que estoy haciendo, sí es importante para ir lo muevo ya. Exactamente. ¿Sí? Y ese registro se carga con el valor de la interrupción cuando entras en una interrupción. Entonces, si vos entras en una interrupción de nivel 5, automáticamente tu prioridad actual es 5. Ese es el mecanismo para no anidar pavadas. O sea, no es el programa principal, es el programa que está ejecutando en el momento. En realidad, el registro base PRI es del principal y hay otro registro más de estado que tiene el valor de base PRI y que se va cambiando y se va recuperando. Y cuando volvés de la última interrupción al programa principal, toma el de base PRI. ¿Se entiende? O sea, hay un juego de prioridad actual y prioridad del programa principal. Vos podés configurar la del programa principal, la de las interrupciones, la podrías cambiar en otro lado, pero ese como que se maneja solo. ¿Sí? Pero sigue todo el mismo esquema numérico. O sea, el mismo número te sirve para manejar todos los niveles de prioridades. ¿Qué hace el hardware? Bueno, espera el final de la instrucción actual. Cuando llega al final de la instrucción actual, suspende la ejecución, es decir, no empieza el fetch de la instrucción que sigue, sino que empieza a apilar automáticamente 8 registros en la pila. R0 a R3 ya sabemos por qué, porque la subrutina podría cambiarlo, porque no sabe si es subrutina o rutina de servicio, el código que se va a ejecutar, entonces, para que no me rompa el programa principal. Con R12 pasa lo mismo, el R12 es un registro no conservado, yo no lo mencioné, es un registro para uso del compilador. Se puede cambiar el R12 sin salvarlo, por eso se salva. El LR, porque si bien dijimos que en la subrutina se guarda en el LR el valor de retorno, las rutinas de interrupción no van a guardar el valor de retorno en el LR. Van a guardar ese número extraño, FFFF9, para avisar que es una rutina de interrupción para que cuando termine desapile todo lo que apilé. ¿Sí? Entonces, escribo en LR una cosa extraña y el LR que tenía, que no lo puedo perder, y el PC que tenía, los guardo en la pila. ¿Sí? Porque no puedo perder ni el LR que tenía, porque por ahí estaba en una subrutina, ni el PC que tenía. ¿Sí? Y el PSR, que yo no lo mencioné, el PSR es el programa, es el registro de estado. Ahí está la prioridad actual, ahí están las banderas, porque yo podría justo haber terminado de hacer una evaluación en la ALU y estar por saltar después y me cambian las banderas. Entonces, este registro es el registro que tiene todo el estado del programa. Banderas, interrupciones, nivel de prioridad, o sea, el PRIMASC impacta acá. Este es el que se cambia para decir, ahora estoy en prioridad 5. ¿Sí? Esta es mi prioridad actual. ¿Sí? Y si estoy en el programa principal y no en una interrupción, cuando cambio primas, cambia este. Este también me dice qué interrupción estoy atendiendo. Entonces, este es el que me va a servir para saber si estaba en la interrupción 1 y me fui a la 2 y ahora tengo que volver a la 1, o si estaba en la 1 y vuelvo al programa principal. ¿Sí? Entonces, este también se le cambian cosas para avisar que estoy en una interrupción y por eso se guarda. ¿Sí? ¿Sí? Todos tienen PSR. Lo que no tienen son banderas. El PSR es el Program Status Word, o es el registro de estado de programa. Todos los microprocesadores tienen un registro de estado de programa. Lo que no tienen algunos son flags, o registros de código de condición. Si hay códigos de condición, están dentro del Program Status Word. Pero todos los micros tienen algún registro de estado, por ejemplo, interrupción habilitada o deshabilitada, ¿sí? Que forman lo que sería el equivalente al PSR, porque el programa tiene una supervisión de estado y hay registros que te están dando información de cómo se está ejecutando el programa. Las banderas son una opción si el micro usa banderas, pero siempre hay más información que solo las banderas. ¿Se entiende? Entonces, el Program Status Word o el PSR en este caso, el registro de estado de programa, existe en todos los micros. El que puede no existir es el registro de código de condición o las banderas. Hay micros que no usan banderas para los saltos. Hay micros que le dicen, compará y si es mayor, saltá. Entonces el salto hace la operación matemática dentro del salto. ¿Sí? Eso es un tema de cuando quieren hacerlo pipe, cuando quieren meter muchas instrucciones rápidas, las banderas molestan. Entonces
las vuelan a las banderas, ¿sí? Pero solo se vuelan las banderas. El estado está y no querés sentarte a analizar qué pasa con el PSR en una interrupción en pipe. ¿Sí? Es un despelote. Y la otra pregunta era, no me entendí bien, el PRIMAS. El PRIMAS es una forma de decir, yo estoy en el programa principal, pero estoy haciendo algo importante, así que solo voy a tener interrupciones de acá para arriba. Que es lo mismo que sucede cuando va a tener una interrupción. Cuando va a entrar en una interrupción de prioridad 3, solo atendés las más importantes, las menos ya no. Esas quedan pendientes. O sea, el procesador te da un mecanismo de anidamiento para decir, bueno, más importante que yo, sí, igual o menos, no. Bueno, el PRIMASC es un mecanismo para que el programa principal suba su prioridad a la par de una interrupción para filtrar interrupciones, se supone que momentáneamente, o sea, por un cierto tiempo. Sin irte al extremo de deshabilitar todas las interrupciones, o sea, algo un poco más fino que matar todas las interrupciones con la instrucción, la bandera esa global que vimos. Depende la duración y el tiempo. Si lo vas a hacer por 2 instrucciones, como hicimos nosotros, que deshabilitamos interrupción, seteamos el stick y la volvimos a habilitar, no pasa nada. Pero si eso fuera más largo, por ahí tenés que hacer algo un poco más delicado. Son mecanismos, los podés usar o no. Muchas gracias. Una pregunta por ahí medio técnica, la pensaba decir más adelante, pero si yo momentáneamente muevo mi nivel de prioridad a 5 y aparece una interrupción 7, no la atiendo porque estoy en 5. Después la paso la mía a 10. En el momento que la baje, En el mismo instante entra. me interrumpen para tener esa. Normalmente hay incluso un detalle técnico para asegurarte de terminar de ejecutar esa instrucción de bajada, porque en el mismo momento en el que bajás entra la interrupción. Y eso sucede en la última instrucción de la subrutina, del retorno a la subrutina a veces. Cuando vos, o sea, una de las cosas por las cuales está el FFF es que termines de ejecutar la vuelta antes de meterte en la interrupción que sigue. Porque si no, por ahí podrás interrumpirte antes de terminar de ejecutar la vuelta. ¿Sí? Depende cómo se haga el mecanismo. Pero quiero saber si entra automáticamente. Es instantáneo. Que yo había dejado de lado. Sí. Y si había varias, se fija cuál es la de prioridad, subís, volvés a bajar y en el mismo momento que volvés a bajar, te dices, pero había otra. Volvés a evaluar y volvés a entrar. Este procesador hace algo particular. En lugar de volver, darse cuenta y volver, no vuelve. O sea, cuando está terminando una interrupción se fija si hay pendientes. Y si hay pendientes, dice, bueno, arranquemos con la que sigue. No volvamos, habilitemos y volvamos a subir. ¿Sí? Entonces, tiene una respuesta, eso se llama tail chain, que es una respuesta rápida. Entonces, si estoy en una interrupción, termino con esto y me doy cuenta que hay pendientes, no recupero el estado, bajo y digo, pero tenía otra y vuelvo a entrar, sino que directamente elijo la más prioritaria de las que quedaban y encadeno con esa. Con lo cual ahorro un conjunto push y un conjunto pop. ¿Sí? Pero es una aceleración nada más, conceptualmente es lo mismo. Bien. Entonces, guarda todo eso en la pila. Después de que guarda todo eso en la pila, cambia el LR para avisar estoy en una interrupción. Escribe en el PSR cuál es la interrupción que está atendiendo. Con esa interrupción que está atendiendo va al vector, recupera la dirección de inicio, la escribe en el PC y se acaba la parte de hardware de la interrupción. A partir de ahí empezó a ejecutar un programa que tiene una prioridad distinta, dada por la configuración que tenga la interrupción, ¿sí? Pero es un programa más. Entonces, a partir de ahí empieza mi código, la rutina de servicio, la que nosotros les dije, esto tiene que tener un nombre especial. Bueno, si se fijan, ese código era exactamente igual que el de una subrutina, porque Cortex lo tiene diseñado así. Si ustedes escriben en C para otros procesadores, es probable que le tengan que poner adelante una indicación al compilador diciéndole, guarda que esto no es una subrutina, esto es una rutina de servicio. Normalmente se pone __ interrupt para avisarle al compilador, cambia el código binario que vas a compilar porque esto no termina con un BXLR, termina con un RETI, por ejemplo, que es retorno de interrupciones. Depende del micro. Cortex diseñó todo para que el compilador no se preocupe. Es lo mismo exactamente a nivel binario, una interrupción y una rutina de servicio. Pero
No todos los micros son así. De hecho, la minoría de los micros son así. ¿Sí? Bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes en una rutina de servicio? Bueno, borrar la causa de interrupción siempre. O casi siempre. En SysTick es uno de los únicos casos en los que no hay que hacerlo. O sea, hay que ir y decirle, me habías pedido interrupción, ya está, te estoy atendiendo. Borrar el flag, porque ese flag, o sea, el pedido suele ser un flip-flop. Y si no lo borro, sigue pedido, y si sigue pedido, termino la interrupción y vuelvo a entrar en la misma interrupción que ya atendí. ¿Sí? Entonces, normalmente lo tengo que borrar yo al flag. En Cortex, en algunas cosas, se borra solo. ¿Por qué? Como sabe que entra la interrupción, el MBIC borra los flip-flops de él automáticamente, pero los del hardware del fabricante no. Normalmente está duplicado. El MBIC tiene flags, tiene flip-flops para acordarse de los pedidos él. Y los dispositivos también los tienen porque ya los tenían y no se los sacaron. Entonces suele haber dos flags. Uno se borra solo, el del MBIC, pero el del dispositivo no, lo tengo que borrar yo. En el SysTick, como es de ellos, se borra solo y no lo tengo que borrar. El MBIC solo sabe que entré a la interrupción del SysTick, le borra el flag y no tengo que hacer nada. Pero en términos generales, tengo que borrar el pedido de interrupción. ¿Sí? Y si ustedes hacen un seguimiento paso a paso y sale la interrupción y vuelven a entrar inmediatamente, entonces se olvidan de borrar el flag de interrupción. ¿Sí? Normalmente es lo primero que se hace. ¿Para qué? Para que si en el medio de una interrupción nueva no la pierda. Entonces lo primero que debería hacer en la rutina es borrar el flag. ¿Sí? Para minimizar la posibilidad de perder dos interrupciones que vengan muy seguidas. Si yo voy a usar registros que no sean del R0 al R4, esto ya es del compilador, digamos, si pudiéramos abrir una assembly, los tengo que guardar en la pila antes de ponerle ningún valor. Después tendré que hacer lo que haga la rutina, cuanto más corta, mejor. Y al final tendré que restaurar los registros que yo toqué y sé que el hardware se va a encargar de restaurar los que él tocó. ¿Sí? Si es una rutina de servicio. Y si es una subrutina, del 0 al 4 los puedo romper sin que pase nada, entonces ni lo guardo ni lo restauro. Y termino con BXLR, tanto la subrutina como la rutina de servicio. Entonces, técnicamente, esta es mi RAM. Esto es lo que está ocupado de la pila. Este es el puntero de pila que me dice de acá para abajo hay datos en la pila y de acá para arriba en memoria vacía. ¿Sí? Este es el registro de prioridad actual, este es el registro de estado y este es el flag de interrupciones que me dice si voy a aceptar interrupción o no. Si llega una interrupción, por ejemplo, la excepción 18, que sería la interrupción 2, porque dijimos que había 16 de distancia, las primeras 0 a 15 son traps y de la 16 en adelante son interrupciones externas. Entonces, la segunda interrupción tiene el número de excepción 18. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a terminar la instrucción, voy a apilar los registros en este orden. Entonces, lo primero que voy a poner es el PCR y después los voy a poner a los registros por orden decreciente. O sea, primero voy a poner R15 y al final voy a poner R0. ¿Sí? Pongo R15, 14, 12, 3, 2, 1 y 0. ¿Sí? Y entonces, así queda la pila, y esto es muy importante porque le vamos a meter mano a esto. Así queda la pila cuando hay una interrupción. ¿Sí? El IPSR cambia de 0 a 18 porque estoy atendiendo a la excepción 18. El base PRI no cambia, pero por acá yo sé cuál es la prioridad de esta interrupción y entonces no voy a atender cosas que no tengan menos prioridad que la que le asigné a la 18. Y esto tampoco cambia. Si esto hubiera estado en 1, ni hubiese entrado en la interrupción, porque esta es la bandera global. ¿Sí? Cuando termino, al hacer el BXLR y el LR tener este valor, desapilo todo esto. Al desapilar el IPSR que guardé acá, que es este, es un pedazo del PCR, este vuelve a quedar tal cual estaba, ¿sí? Este está metido acá adentro. Y dejo todo como estaba. Cosa fundamental que quede todo tal cual lo encontré antes de la interrupción.
El PC lo saco de, en principio, la dirección 18, la dirección 48, esto es suponiendo que la tabla empieza en la 0, y 18 por 4 da 48 en hexa. ¿Sí? Porque es la entrada 18 y cada entrada tiene 4 bytes porque las direcciones son de 32 bits. ¿Sí? Si yo moviese el inicio de la tabla, bueno, al 48 le tengo que sumar donde está el inicio de la tabla. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Respecto a prioridades, como para que lo tengan para repasar, hay prioridades, hay traps que tienen prioridad fija. Las prioridades fijas son negativas porque como el número más bajo es el más importante, y estas son más importantes que las más importantes que ustedes pueden configurar hasta el 0, y entonces una falla de hardware que es más importante que cualquier interrupción que yo haya configurado va a ser -1. La NMI, que es una interrupción que no se puede enmascarar, es decir, una interrupción que siempre se atiende. Siempre. Es -2. Y el reset, que es apretar el botón para que vuelva a empezar, es -3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas no son enmascarables, o sea, esto hay que atenderlo o atenderlo. Por más de que la bandera esa esté en no voy a tener interrupciones, esto se atiende. ¿Sí? Y entonces estas prioridades negativas son fijas, se atienden siempre. Y las prioridades que yo puedo manejar van del 0 para el otro lado. Además de este hardware fault, hay un par de traps más, problemas de memoria, problemas de bus, problemas de uso, instrucciones que no existen, acceso a memoria que no existe, está acá. ¿Sí? Estas son usables según ustedes quieran o no. Si estas están inhabilitadas, todo va a parar acá. Si estas están habilitadas, tienen un poquito más de distinguir el tipo de error que están usando. ¿Sí? Una división por 0 viene acá, un problema de acceso a memoria viene acá. ¿Sí? Como para que puedan, si es un sistema un poco más complejo, decir, bueno, para este error hago este tratamiento, para este error hago este otro tratamiento. Y después hay tres. Ahí está solo escrito una, pero hay 3 traps más que se usan. De los 16, solo existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los otros están reservados, están sin uso. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este no me acuerdo, este es el 15, o sea, es el último, los huecos están ahí al medio. Y hay 2 más, este es el SysTick. La interrupción del SysTick, si bien es una interrupción, está dentro del grupo de las excepciones y de los traps. ¿Sí? Porque es de ellos. Y hay 2 más que sirven para manejar el sistema operativo. El SBCall y el Pending SB. Son traps que se provocan voluntariamente por el programa para pedirle al sistema operativo que haga algo. ¿Y por qué se usa eso y no una subrutina? Porque en un sistema operativo de escritorio, no en lo que nosotros vamos a ver que es un embebido. O sea, hay 2 grandes categorías de sistema operativo. Linux y FreeRTOS. En esencia hacen lo mismo, pero lo hacen de una forma extremadamente distinta. FreeRTOS es un sistema operativo que se compila junto con su aplicación y se graba en memoria no volátil, como si fuese un pedazo de la aplicación. ¿Sí? Vas a darme los mismos servicios esenciales que me da otro sistema operativo, muy reducidos, pero es un sistema operativo estático. Yo lo compilo, sistema operativo, aplicación, todo junto, grabo imagen, pum, se acabó. Linux no. Ustedes no compilan Linux, salvo algún loco que hemos tenido a veces de vez en cuando, pero ustedes no compilan Linux. Linux está compilado y no compila las aplicaciones. Y las compilaron gente distinta. Entonces Linux es un sistema operativo dinámico, de enlazamiento dinámico y de ejecución dinámica. Todo el código ejecutable de Linux está en RAM, no está en Flash. Todo el código ejecutable de FreeRTOS está en Flash. El código ejecutable de Linux cambia un pedazo de código entre este arranque y el que sigue. Las direcciones de memoria cambian entre una ejecución y la que sigue. Todo eso no sucede en un embebido. ¿Sí? Entonces son 2 tipos de sistemas operativos distintos. En un sistema operativo de escritorio, de propósito general, el que maneja las interrupciones es el sistema operativo.
Y entonces, la única forma de llamar a un servicio del sistema operativo en una dirección que ustedes no conocen es usando este mecanismo de excepciones. Entonces, ¿cómo hace Word para pedirle a Windows que lea algo de disco? Provocando a propósito una excepción. Una excepción que sirve para pedirle cosas al sistema operativo. ¿Por qué? Porque no puede llamar a subrutinas, porque no sabe las direcciones de memoria de las subrutinas. Porque las direcciones de memoria cambian porque están en RAM. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de comunicación entre una aplicación y el sistema operativo es provocando una excepción. Entonces, ¿qué hago? Pongo en el registro R0 el código de lo que quiero hacer. Quiero que leas disco, en el R1 le digo que es sector de disco y provoco una excepción que se llama sbcall. Hay una instrucción para provocar ese trap en particular. Y el sistema operativo atiende esta excepción, se fija en los registros y dice, esto tengo que hacer tal cosa, se lo prepara al programa y vuelve a darle el control al programa cuando termina. En FreeRTOS vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? En realidad vamos a poder elegir si lo hacemos. Pero en un sistema operativo de escritorio es la única forma de comunicación que hay. No puedo llamar a una subrutina normal. Y no puedo llamar a una subrutina normal además por otra cosa. Entonces, ese trap sirve para sistemas operativos dinámicos. ¿Sí? Esa es la forma de pedirle cosas. Bueno, esto ya lo dijimos. ¿Cuáles son las prioridades más altas? Esto no importa. Esto también lo dijimos. Una interrupción se puede anidar con otra siempre que el valor numérico de un pedazo de los bits sea mayor, o menor numéricamente, mayor conceptualmente. El ENVIC lleva una serie de bits para saber cuáles son las que están quedando pendientes, para después saber cómo tiene que ir volviendo. De todo eso se encarga el ENVIC. O sea, vos como fabricante lo único que haces es conectarte en las entradas del ENVIC. Hay algo que un sistema operativo de escritorio necesita del procesador y que nosotros lo tenemos, aunque en general no lo vamos a usar en los embebidos, pero en los embebidos se está empezando a necesitar también. Y es diferentes modos de ejecución, un modo de ejecución privilegiado. Ustedes son muy chicos y no están acostumbrados a DOS o a los Windows más viejos, donde era extremadamente fácil romper el sistema operativo. Si bien Windows todavía sigue siendo medio fácil romperlo, pero en los sistemas más viejos era muy fácil. Y la razón de eso es la siguiente. ¿Cómo hace un sistema operativo para protegerse de un programa de usuario dañino? Nosotros en el embebido estamos compilando nosotros el programa y la aplicación y todo, entonces nos daríamos daño a nosotros mismos. No tiene mucho sentido. Pero en un sistema operativo de escritorio, el programa lo compiló otra persona. Y muchas veces el sistema operativo lo compila uno, el programa lo compila otro y el usuario no compiló ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿cómo hace el sistema operativo para evitar que un software dañino tire abajo todo? Tiene que tener inevitablemente mayores privilegios, tiene que poder hacer cosas que el programa normal no puede hacer. ¿Sí? Una de las primeras cosas que tiene que poder hacer un sistema operativo y no un programa vulgar es atender las interrupciones. Toda la atención de interrupciones debería pasar por el sistema operativo. Escritorio, no embebidos. En embebidos normalmente no sucede eso. ¿Sí? Pero además, el sistema operativo debería de... O sea, el programa de usuario no tiene que poder cambiarle las variables de memoria del sistema operativo. La memoria tiene que estar particionada y un programa de usuario solo tiene que poder tocar su memoria. No puede tocarle la pila al sistema operativo y borrarle las cosas que están en la pila del sistema operativo, porque ese sistema operativo no va a funcionar nunca. ¿Sí? Entonces aparecen lo que se llaman modos de ejecución privilegiados. Hay ciertas instrucciones de assembler que el micro no te va a dejar ejecutar si no estás en el modo adecuado. Y aparece otro registro más de estado que te dice en qué modo estás. Vos en este momento, el programa que estoy ejecutando, ¿es del usuario o del sistema operativo? Si es del usuario y quiere hacer esto, no. Tengo un trap y voy al sistema operativo y le digo, che, tu programa está tratando de hacer macana. Y el sistema operativo lo mata. ¿Sí? Dice, bueno, listo, ese programa no se ejecuta más.
Pero necesito soporte del hardware, sí o sí. Es inevitable. ¿Por qué los primeros Windows y los DBS no andaban? Porque el micro no daba soporte. El 8086 no tenía modo de ejecución privilegiado. El 8086 no tenía modo de ejecución privilegiado. Entonces era imposible que el sistema operativo se proteja. Así de simple. ¿Sí? Bien, el Cortex tiene soporte para modo privilegiado. O sea, el Cortex M4 soporta un sistema operativo en modo privilegiado, si lo quieren usar. Y tiene dos niveles de privilegio, modo supervisor y modo usuario. En el modo supervisor, ustedes pueden hacer lo que quieran. En el modo usuario hay una serie de cosas que no pueden hacer. ¿Sí? En el modo usuario no se permite en principio acceder a los dispositivos, o sea, ustedes no pueden leer los registros de entrada-salida, en principio. En realidad, esa parte de la memoria se la va a delegar a un componente periférico que se llama MMU, que es el gestor de manejo de memoria, y ese es el que le vamos a decir, mira, estas son las áreas que este programa puede tocar y estas son las áreas que el programa no puede tocar. ¿Sí? Entonces, en conjunto con esto, va a haber un manejador de memoria que le va a decir, de acá hasta acá, este programa puede usar, y fuera de estas áreas, el programa no puede usar. El Cortex que nosotros usamos también tiene MMU o MPU. ¿Sí? También tiene el módulo de gestión de memoria para decirle, vos solo podés manejarte en este pedacito. Si estás en modo supervisor, podés tocar cualquier área de memoria. Si estás en modo privilegiado, en modo usuario, le van a preguntar al MMU si el área que estás tocando la tenés autorizada. ¿Sí? Y además hay ciertas instrucciones que no va a poder ejecutar. El Cortex, particularmente, tiene dos modos, dos niveles de acceso y tiene modo supervisor y modo usuario, pero tiene además dos modos más que en realidad dan solo tres combinaciones posibles. Vamos acá. El Cortex tiene modo usuario. Cuando está en modo usuario siempre está ejecutando un thread o un programa. Cuando está en modo supervisor puede estar ejecutando un programa o puede estar ejecutando una interrupción. Pero no puede estar atendiendo una interrupción en modo usuario, digamos. O sea, la cuarta, que sería la combinación handler, que es atención de interrupciones, en usuario no existe, porque las interrupciones no la tienen los usuarios. Entonces, tenemos dos modos, dos niveles de permiso, usuario y privilegiado, y tenemos dos modos, programa normal o rutinas de servicio. Pero la rutina de servicio en modo usuario no existe. Entonces, el programa arranca en este modo, el micro arranca en este modo, arranca en modo privilegiado, pero ejecutando un programa principal. Si llega una interrupción o una excepción, me voy al modo privilegiado atendiendo rutinas de servicio. Cuando termino la rutina de servicio, vuelvo a lo que estaba, en principio. Si estaba acá, vuelvo acá. Si estaba acá, vuelvo acá. ¿Sí? ¿Quién arranca el sistema operativo? Siempre. Una vez que el sistema operativo cargó al programa de usuario, se degrada y le dice, ahora no soy más privilegiado, soy usuario. ¿Sí? Obviamente, esto no puede volver. ¿Cómo vuelve? Provoca un trap y le dice al sistema operativo, atendeme, pero a través de un trap. Y ese trap es el que te eleva los privilegios, pero ya no a vos, a la rutina de servicio del sistema operativo. Y la rutina de servicio del sistema operativo decidirá si cuando vuelve a vos, vuelve con los permisos que tenías, o si se vuelve a un programa del sistema operativo y vos nunca volvés a ejecutar. ¿Sí? ¿Se entiende? Una de las cosas que hace el Cortex es tener dos pilas distintas. Entonces, cuando pasan del modo usuario al modo privilegiado, saca el puntero de pila que veníamos usando y pone un puntero de pila distinto. ¿Para qué? Para que el usuario no pueda romper la pila. Para que no ponga estupideces en el puntero de pila. Y cuando hay un trap, o sea, acá, se usa el puntero de pila, por eso en uno les decía MSP. El MSP es el puntero de usuario, el puntero de pila del supervisor. Siempre que se atiende una interrupción, se atiende con el MSP. Si ustedes están, como arrancó el micro, acá ven el MSP. El SP que están usando es el del MSP. Pero
Si hacen esto, cambian al PSP. Entonces el sistema operativo le dice, vos la pila la vas a poner acá, prepara el PSP, se degrada, se invierten los punteros y este usa el puntero que le prepararon. Cuando volvemos al sistema operativo, automáticamente ese puntero se guarda de vuelta en el SP, o sea, en realidad son los punteros que se les cambia el nombre, y se recupera el MSP que yo tenía y mi pila no me la pueden tocar. A medias, porque si me voy me meto por la memoria y escribo en la memoria arbitrariamente, por eso es que después tengo que proteger áreas de memoria. O sea, desde el puntero de pila no me la pueden tocar, pero pueden ir a la dirección 1050, que es donde está mi pila, y escribir basura. Por eso también necesito proteger áreas de memoria. ¿Sí? Bien. Entonces, las rutinas de servicio siempre pasan a modo supervisor y las rutinas de servicio pasan a handler porque es el nombre que se le da normalmente a una rutina de servicio en inglés. ¿Sí? Es el manejador de la interrupción. El programa de usuario puede estar en modo supervisor o en modo usuario. Nosotros normalmente nunca tocamos, o sea, en todo el código que venimos escribiendo no nos degradamos a modo usuario, o sea que estamos ejecutando en modo privilegiado. Por eso podemos hacer lo que queremos y no nos damos cuenta y nunca tuvimos ningún problema. ¿Sí? Pero un sistema operativo bien implementado debería de tener en cuenta esto. En un embebido, FreeRTOS, por ejemplo, no lo usa. FreeRTOS te deja ejecutar a vos en modo privilegiado. ¿Por qué? Porque en un embebido se supone que los que estamos programando sabemos lo que hacemos y porque no nos va a dañar nosotros mismos. Entonces, por el contexto, no tiene mucho sentido. Hasta que ese embebido es de uso masivo, como una impresora, como un router, y sí es atractivo atacarlo, sí es atractivo instalarle virus, y sí es atractivo instalarle spy para ver qué está pasando por el network. Y todo eso parece mentira, pero es real. ¿Sí? O sea, ustedes hay ataques en donde se manda un dato y ustedes saben que ese dato queda guardado en una variable y después logran mandar el PC a ese dato y empiezan a ejecutar lo que era un bloque de datos que acaban de recibir por la memoria RAM, por un puerto de comunicación. O sea, se hacen esas cosas. Entonces, depende del embebido, o sea, hay tantos embebidos, en algunos que se fabrican y se venden por millones, que empieza a ser un problema de seguridad y empieza a aparecer que en los embebidos hay que empezar a tener en cuenta alguna de estas cosas. ¿Sí? Pero por razones distintas, digamos, no porque el usuario sea malicioso, o sea, no porque el desarrollador pueda ser malicioso, sino por ataques de terceros, digamos, ataques externos. Ahora bien, un detalle más, numérico. El FFF9 no siempre es FFF9. Depende del modo en el que estaba, es el valor. Y con eso sabe cómo tengo que volver. Entonces, si estoy en modo privilegiado, es decir, si estoy acá, guarda FF9 y cuando vuelvo sé que vuelvo acá. Pero si estoy acá, guarda FFF1 y entonces sé que tengo que volver acá. Y si estoy acá con el puntero de pila o si estoy acá con la pila principal o con la pila, guarda un valor distinto y entonces sé también qué pila tiene que usar. Entonces, ese valor que guarda le dice si vuelve acá o vuelve acá. Es el valor que guarda en el LR y de esa forma se degrada el sistema operativo. Porque en realidad, un sistema operativo, ¿qué es lo que me va a dar esencialmente? La posibilidad de correr dos programas concurrentemente. O sea, que yo tenga dos programas, y en la clase que viene vamos a ver código, tenga dos programas, dos lazos while infinito, y los dos se ejecuten al mismo tiempo. Aparentemente al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? Bueno, tan simple como cuando llega una interrupción y se apila todo el estado de la pila, arriba de esto apila todo el resto de registros. Y una vez que hizo eso, mueve el puntero a otro lado, donde está apilado los datos de otro programa. Entonces, entro a una interrupción, en la interrupción el sistema operativo mueve el puntero, sabe a dónde lo mueve, y cuando vuelvo a otro programa. Simplemente. Entonces, ¿qué hago cuando arranco un programa? Le preparo todo esto y le digo, bueno, ahora volvé de la interrupción y hace esto. Y lo puedo hacer también en una subrutina.
Entonces vamos a ver código para hacerlo, pero la esencia es esa, es decir, yo voy a tener en mi memoria, voy a tener acá la pila de lo que sería el sistema operativo. O sea, mi puntero de pila arranca acá. Y esto es lo que yo estoy usando. Yo voy a crear un vector por acá y le voy a decir, esto es la pila del proceso A. O sea, este pedazo es lo que va a poder usar el primer programa. Este pedazo es lo que va a poder usar el segundo programa. Y simplemente voy a apuntar acá. Cuando llegue una interrupción, lo voy a sacar de acá, lo voy a poner acá. Y acá voy a tener esto para el proceso A y esto para el proceso B. Entonces, el sistema operativo en la interrupción va a mover el puntero de acá a acá y de acá a acá y va a ir cambiando el proceso al que vuelve. ¿Sí? Por eso es que las interrupciones tienen que entender el sistema operativo, porque si no, esto no anda. ¿Sí? Y el sysdig va a ser clave, porque el sysdig va a ser la cuota de tiempo. Te voy a dar 1000 ticks, y a los 1000 ticks, cuando llegue la interrupción, te voy a sacar y voy a poner otro. ¿Sí? Eso es en esencia lo que hace un sistema operativo. Todo el resto ayuda. En realidad, el resto de lo que hace en esencia es arreglar los problemas, tener dos programas que están ejecutándose al mismo tiempo. Porque cuando empecemos a ejecutar dos programas al mismo tiempo, vamos a tener problemas con las variables compartidas. Entonces vamos a empezar a arreglar algunos problemas de esta idea maravillosa de tener dos cosas corriendo simultáneamente. ¿Sí? Eso es lo que me da un sistema operativo. Correr más de un programa al mismo tiempo, con la mínima interferencia entre uno y los otros. Entonces puedo escribir n programas y después resolverme los problemas que vienen de hacer eso, porque eso no es gratis. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hacemos una pausa? Bueno, vemos el código entonces, les muestro el código. Después de la pausa y después lo volvemos a ver la clase que viene.